Estamos iniciando un programa más de High Perfo Deportes, hoy siempre con la mirada del rendimiento, ¿no? En definitiva, y vamos a ver cómo dentro de una especialidad que puede tener un deporte como sea el rugby, sabemos que hay entrenadores de line, entrenadores de ataque, entrenadores de defensa, entrenadores de scrum, entrenadores de destrezas individuales. Vamos a hablar de una super especialidad, como el judo, ¿sí? Puede generarnos una mejora en el rendimiento deportivo en las distintas situaciones de contacto, que en definitiva la lucha en el rugby, por así decirlo, está presente permanentemente. Entonces, como el judo, que es un deporte de combate, se adapta a la biomecánica de este deporte y hace que esos pequeños detalles nos mejore el rendimiento y en definitiva puede ser la diferencia entre ganar o perder un partido. Estamos iniciando un programa más de High Perfo Deportes, hoy con la presencia de un amigo. La verdad que siempre tengo la suerte de tener amigos en el programa, Federico Fernández, y hoy vamos a ver cómo el rendimiento deportivo, a su vez que existen especialidades, hay una super especialidad. Así que la verdad que va a estar muy rico en información de lo que vamos a hablar en este deporte, cómo el judo aplicado al rugby nos mejora el rendimiento. Hola Federico, ¿cómo estás? Bueno, un amigo, nos conocemos ya hace muchos años. ¿Cómo estás, Robert? La verdad que contento de participar en el programa. Como bien lo dijiste, el judo aplicado al rugby es una destreza que cada vez se está utilizando más en el rugby local, te diría, porque en el rugby internacional viene hace tiempo. Y bueno, actualmente estoy compitiendo en judo. Hace 23 años que compito en judo. Comencé compitiendo a nivel provincial, después ya me animé a meterme en campeonatos nacionales y hace 5 años que vengo compitiendo por edades ya en mundiales, panamericanos, así que re contento con esa parte y después, bueno, siempre ligado al rugby, que es de donde vengo, de donde nos conocemos. Sí, sí. También hemos entrenado en un momento muy corto de tu carrera, hicimos alguna incursión con la fuerza aplicada al deporte, pero contanos también el rugby y un poco también cómo surge ese disparador de ensamblar estas dos disciplinas al rendimiento del rugby. Bueno, a mí me pasó, me gusta mucho el rugby, me pasó en el año 99 de ver cómo los Pumas con Alex Wild entrenaban judo en el CENAR hace ya 25 años y como algo que traían del hemisferio sur se iba incorporando para en ese momento la competencia mundial que tenían los Pumas. Una de las cosas que más me llamó la atención fue cómo personas de 60 kilos podían derribar tipos de 90, de 100 kilos con técnica, y como por ejemplo en ese equipo que estaba el Yankee Martin, Longo, el Tati Phelan, que era una tercera línea muy de oficio, cómo la mejoraron para ese mundial y bueno, creo que fue una gesta histórica de los Pumas. A partir de ahí como que me empecé a obsesionar con la defensa, empecé a estudiar los gestos deportivos, comencé hace 23 años, en el año 2002, a practicarlo al judo, todavía jugaba al rugby y me pasaba de que había destrezas que yo veía que en la cancha me costaban, encuadrar un tackle en velocidad, quizá en Canal 3, o ver cómo limpiar un rack a un tipo que era 20, 30 kilos más pesado que yo. Entonces comencé a entrenarlo como complemento. En ese momento íbamos a entrenar con Omar Moala, que jugaba en la primera del club. También practicaba judo en su inicio como joven, sí, también, sí. Al que le sirvió mucho. Y bueno, después de eso, un entrenador de judo me dice: Fede, ¿no te animas a meterte en un torneo? Me gusta cómo luchás. Y bueno, me fue picando el bichito. Así que bueno, fui compitiendo, como te dije, y al día de hoy sigo compitiendo por edades. Y bueno, hace 15 años que ya vengo trabajando en diferentes clubes de rugby con el entrenamiento de combate. Antes de meternos en cosas técnicas y biomecánica, digamos, aplicado desde el judo al rugby, hablamos y conversamos siempre de deporte, hacemos por ahí nuestras mesas de café. Uno siempre tiene en el rendimiento pequeños o referentes con el deporte. Contanos y contarle a la gente tu referente y por qué, que creo que son datos que por ahí la gente no conoce y muy curiosos de
de ese entrenador. Sí, es llamativo. Yo sigo mucho a un entrenador de defensa que se llama John Edwards, que actualmente está en Francia. Bueno, acaban de ganar el Seis Naciones. Y es un tipo que, bueno, que en la especificidad de los puntos de contacto, tanto defensivos como ofensivos, es muy detallista. Lleva todo el entrenamiento de combate a lo táctico. Y vos por ahí decís, ¿cómo puede ser que Inglaterra o Irlanda tengan mejores equipos quizás que Francia? Sacándolo a Dupont, que Dupont es un fuera de serie, pero Francia le gana por 1, le gana por 2. Yo lo vi, por ejemplo, en el Mundial, que tuve la suerte de trabajar para Uruguay en el último Mundial. Me llamó el entrenador de judo de Uruguay y lo tenían en el grupo Francia. Y cuando lo veía entrar a John Edwards en los entretiempos, cómo le cambiaba la cabeza a los tipos, yo lo vengo siguiendo desde la Inglaterra campeona del mundo 2003, que tenía la base del London Wasps, donde jugaba Dalaglio, Neil Buck, Martin Johnson, que eran jugadores muy agresivos, si bien era otro rugby, pero tenían sistemas tácticos defensivos y ofensivos de combate. Fue un pionero, por eso lo empecé a seguir, porque después vi cómo el rugby fue evolucionando a través de los años, los pequeños detalles físicos hicieron las diferencias y cosas que el tipo hacía hace 15 años atrás, hoy se aplican en el rugby actual. Bueno, esas son las cosas que tiene el alto rendimiento, ¿no? Uno obtiene y ve las cosas 10, 12, 15 años después, se da cuenta de lo que venían haciendo el resto. Sí. Pero antes de meternos por ahí en cosas más técnicas todavía, sobre todo en los deportes de combate, y vos has practicado el judo, lo practicás actualmente, cómo la parte mental cumple un rol y cómo tu super especialidad dentro ya sea del ataque o la defensa, que es ese punto de encuentro, cumple un rol muy importante, ¿no? La cabeza en el deporte. Sí, bueno, justamente son 4 aristas las que yo trabajo cuando entro a un club, y la parte mental es fundamental, porque vos le enseñás el gesto técnico al chico, lo trabajás físicamente para que el gesto técnico se asimile, pero la parte mental es muy importante muchas veces para levantar a algunos jugadores y otras veces para bajarlos, porque hay casos de jugadores que son muy penaleros, le sacan muchas amarillas o están pasados de vuelta. Entonces vos en el entrenamiento de combate le das una seguridad para que nivele de una forma que no perjudique con una tarjeta al equipo. Sí, esas cosas lo veo yo también por ahí en otra área del rendimiento, que es el trabajo de fuerza y potencia, cómo sí, te va predisponiendo tu cabeza desde otro punto, justamente al contacto, ¿no? Sí. Y si vos le sumás lo que decías recién, como un jugador de 60, 70 kilos podía derribar a uno de 100, entonces... Sí. Hay un dato que yo siempre lo digo, y es que Piriwepu, el 9 de Nueva Zelanda, campeona del mundo, él es cinto negro de judo, y él era un tipo que tacleaba como un tercera línea, era un medio scrum que tacleaba como un tercera línea y que tenía una seguridad a la hora de defender como un tercera línea. Entonces vos decís, un tipo que mentalmente está seguro a la hora de defender, te suma para el equipo. Entonces la parte mental es una de las aristas más importantes, están todas relacionadas, pero es increíble cómo vos empezás a analizar gestos deportivos cuando el jugador entra en confianza, cuando empieza a meter tackles positivos, cuando raquea, cuando gana un duelo ofensivo, cómo empieza a potenciarse todo el equipo. Sí, aparte dentro de esta super especialidad que le llamo yo, una cuestión, una apreciación mía personal, cómo la biomecánica del judo tiene una similitud tan similar, igual diría prácticamente, a esos gestos, digamos, mecánicos, motores de ustedes, en los lances, en las tomas, en los encuentros, cómo zafan. Contanos cómo lográs ensamblar, ¿sí? Cómo surgen los distintos disparadores de tu experiencia, adaptarlo al judo, al rugby puntualmente. Bueno, yo primero comencé compitiendo en judo, me metí de lleno a la competición y seguía relacionado con algunos clubes que me pedían que vaya a colaborar en algunas cosas que se utilizaban en ese momento, en ese rugby de hace 15 años, y fui viendo videos de rugby internacional, que el rugby internacional es como el que te va marcando el parámetro.
y después todo se va trasladando a nivel local. Y a nosotros lo primero que nos enseñan es poner el cuerpo para caer, o las caídas de judo, hacia adelante, hacia atrás y hacia los costados. Cuando vos empezás a enseñarle a caer, por ejemplo, a los chiquitos en rugby infantil, donde hay una deserción porque el chiquito se lesiona y no se quiere golpear. Golpe. Sí. Y también hay una parte preventiva, porque hoy vos encuadrando bien un tackle, prevenís lesiones cervicales, lumbares. Entonces, toda esa parte fue la primera que fui adaptando, trabajando en infantiles, después trabajando en juveniles, y después sí sacando algunos trabajos que hacían las potencias como de lucha, de combate, algunas cosas de lucha greco-romana. Hoy se puso de moda mucho el trabajo en el piso, entonces hay gente también que entiende mucho de jiu-jitsu, que se mete a incorporar cosas. Hemos trabajado en el club en algún momento con el jiu-jitsu, la parte del suelo aplicado Así es, porque sobre todo ahora que la UAR y los entrenadores a nivel nacional le están dando una importancia a todos estos gestos, a bajar el centro de gravedad, a lo que se disputa en el punto de contacto, al prevenir lesiones, porque si bien hoy también se juega un rugby mucho más físico, también hay reglas que impiden o que cuidan la integridad física del jugador. Sí, aparte el reglamento del rugby, bueno, es el deporte que más reglas evoluciona en todos los deportes, y tiene un concepto de que el juego, la pelota esté el mayor tiempo posible, la pelota viva, lo cual hace que sea muy rico y divertido de verlo. Entonces el judo hoy empieza a tener una herramienta cada vez más importante para poder sostener esa pelota viva. Es vital. A mí me pasó que en el entrenamiento de combate en algunos clubes les enseño entrenamientos ofensivos, porque el Sudáfrica del 2007 hacía un entrenamiento de combate que era mantenerse de pie para que la pelota llegue a la punta, porque tenían un wing como Brian Habana que volaba. Entonces el combate en el rugby está todo el tiempo, está en defensa, está ofensivamente. Entonces hoy creo que es algo muy aplicable, es algo que te podría decir está en plena vigencia. Así que bueno, contento de haberme sumado en diferentes clubes cada vez que me lo piden, con un objetivo siempre, y bueno, actualmente trabajando con la primera de un equipo importante acá en Tucumán, de universitario, que ellos ya habían confiado hace 5 o 6 años, habían confiado en el trabajo, hicimos un trabajo lindo en juveniles y en plantel superior, bueno, y ahora me integraron, me sumaron, y la verdad que para mí es como un gran desafío, porque es a lo que apunto. O sea, a futuro me gustaría seguir desarrollándome con estas destrezas. Bien, estamos terminando este primer bloque, un primer bloque con información en general, y ya vamos a meternos en cosas específicas, más técnicas, cuando empiezan a entrar en juego velocidades, fuerzas angulares, palanca, etcétera, que son la aplicabilidad del judo al rendimiento del deporte del rugby. Estamos empezando este segundo bloque con la presencia de Fede. Ahora ya vamos a entrar en conceptos más técnicos, más específicos. Contanos, Fede, ¿cuál es tu mirada del rugby internacional? ¿Sí? Porque podemos tener distintas miradas de acuerdo a lo específico que es el área donde yo trabajo en el rendimiento deportivo. ¿Cómo lo ves vos con todo este tema? Bueno, primero que nada veo mucho rugby, me encanta, o sea, soy obsesivo de todos los sistemas defensivos. Como te decía, creo que hoy el rugby argentino ha crecido muchísimo, de ir copiando todo este tipo de cosas. Y volviendo al tema de John Edwards, él es el entrenador que en Rugby League ganó más títulos a nivel mundial, tiene un número impresionante. Entonces, como un tipo de Rugby League es contratado para Rugby 15, y cómo el Rugby 15 va evolucionando en la dinámica, porque el entrenamiento de combate hoy se utiliza en Rugby 15, se utiliza en 7, entonces soy un fanático de ver esos duelos, esos puntos de contacto, y de irme al detalle, por qué los samoanos taclean arriba, por qué antes funcionaba el doble tackle, por qué ahora no tanto el doble tackle, sino se está haciendo
el encuadre de diferente pierna con diferente hombro. Entonces, ahora nos vamos a meter un poquitito en eso. Todo eso es un arte. Sí, sí. Todo eso es un arte. Siempre hablamos, yo lo veo el deporte como un deporte individual. Sí. Y siempre me dicen como individual si se puede jugar de 15, como sería el rugby, o 5 y 5 el básquetbol. En definitiva hay un duelo, ¿no? Hay un trabajo mano a mano. Y vamos a meternos acá en ese tema específico de por qué considero que es un deporte individual. Es mi lucha contra el adversario con el que tengo al frente, de lo que sería la postura en el punto de encuentro. Contanos un poco tu mirada y cómo ha ido mutando algunas cosas. Bueno, te hago una breve reseña. En el año 2019, un amigo que es entrenador en Italia, el Tano Serioni, me lleva a dar unos cursos en Italia, donde fueron mucha gente de la Federación Italiana, mucha gente del judo, a ver de qué se trataban estos cursos. Y yo en los cursos planteaba sistemas tácticos utilizados por diferentes equipos, como por ejemplo el caso de Inglaterra cuando le gana la semifinal a los All Blacks, cómo ellos utilizaban los entrenamientos de combate para involucrar menos gente en las formaciones, para tener personas que vayan a taclear en punta, para buscar el punto débil del rival. Y en esos cursos fui mostrando cosas que al principio algunos entrenadores de rugby me las cuestionaban y me decían: che, ¿cómo puede ser que nosotros siempre enseñamos mismo hombro, mismo pie y hoy ahora eso está variando? Y hoy vos ves los encuadres y han variado muchísimo. Primero por una cuestión preventiva y segundo por una cuestión física. En el judo, el creador del judo fue un físico y él estudió todos los movimientos de desequilibrio en los puntos de contacto. Entonces yo me baso mucho de la física para potenciar a un jugador que quizás en una desventaja de kilo o en una desventaja de fuerza puede derribar a un tipo. Así también en sistemas tácticos como involucrar menos gente en las formaciones móviles para soltar la pelota hacia afuera y en ofensiva generar más dinámica de juego. Entonces todas esas cosas las fui analizando, las fui mostrando en curso y bueno, gracias a Dios y la Virgen, hace 5 años que viajo a Europa, me perfecciono, doy estos cursos y ahora el objetivo es traerlo e incorporarlo en algunos jugadores de acá, porque también me pasó de entrenar puntualmente a algunos jugadores que me dijeron: mira, Fede, me está faltando esto, o tengo mejor postura de derecha, o que mejor postura de izquierda. Nosotros en judo entrenamos el lance del lado derecho y entrenamos el lado malo, porque el lado malo te mejora el lado bueno. Entonces, muchas cosas son aplicables a lo que sucede hoy en el rugby internacional. Contanos un poco de la mecánica, ¿sí? Sí. Nosotros a través del levantamiento, sí, la biomecánica del levantamiento se asemeja a muchísimos puntos de encuentro con el rugby. Es fantástico todo lo que nos aporta, inclusive hasta en el scrum, ese segundo movimiento, con el canto, etcétera. Es mucha la información que hay, desde la fuerza, la potencia, la aceleración, etcétera. Pero contar un poco del pie, cosa que podamos también subir imágenes cuando se producen puntos de contacto, tanto en la defensa como en el ataque, digamos. Partiendo de la base que el defensor siempre tiene la posibilidad de ir no solo a derribar, sino a trabar la pelota, hay gestos donde se pueden hacer las dos cosas, o sea, se puede trabar y derribar. Ese es un gesto que se está haciendo mucho en los últimos 4 o 5 años, que fue casualmente un trabajo que hizo Inglaterra, donde estudiaba cómo tirar a tipos que en el 1 a 1 eran casi imposibles. Porque ¿qué pasa? Yo siempre le digo al jugador de rugby, el tackle abajo vos lo tenés que tener siempre como una destreza, pero muchas veces tenés que ir a trabar una pelota a un tipo que te está por caer en el in-goal, y por más que lo taclee, la pelota es try, porque queda apoyada. Entonces, el trabar la pelota hoy es un gesto que yo hago que se entrene mucho la prensa, la prensa de dedos, sí, que sí. Nosotros en judo la tenemos mucho, o el gesto del encuadre, de agazaparse, ¿sí? Donde la fuerza va desde abajo hacia arriba y va desde adentro hacia afuera, porque hoy vos lo ves a la mayoría de los forwards, ¿sí? Que cómo bajan el centro de gravedad en el scrum, cómo bajan el centro de gravedad para rackear, para taclear.
No tanto en los tres cuartos, que es cuando despegan en velocidad. Sin embargo, hay gestos en ataque como el handoff que también son aplicables. Entonces, se entrena la parte de defensa, se entrena la parte de ataque, se entrena la parte, es increíble, pero se entrena la parte de fortalecimiento de cuello, ¿sí? De fortalecimiento de gemelos, cadenas posteriores, que son los resortes que te permiten. ¿Y qué pasa? Cuando el jugador mejora la técnica, me ha pasado de hablar con chicos de primera que me dicen tacleo el doble, o el doble de tiempo, me la banco en el contacto. Entonces, eso es lo que hace la parte física, que vos entrenando, si vos te pones a patear drop, va a mejorar el drop. Si te pones a taclear todos los días, va a mejorar el tackle. Bueno, en este tipo de entrenamiento, el jugador se hace más resistente al combate. Sí, teniendo en cuenta, digamos, el concepto, digamos, y si lo mejoramos de la técnica, que le llamamos siempre en el rugby, ganar el abajo, de abajo hacia arriba. En definitiva, estamos hablando de que está logrando absolutamente todo. Ahí está lo difícil, ahí está el desafío, pero ahí es como el judo se adapta, y si eso le suma lo que siempre hablamos de, cuando nos sentamos a conversar, el componente de levantamiento que va de abajo hacia arriba, un componente de fuerza, potencia y aceleración. Estamos hablando de poder construir un deportista muy rico en ese punto de encuentro, ¿no? Totalmente, lo haces integral. Y yendo puntualmente a la parte táctica, si vos te pones a ver, por ejemplo, el primer partido de los Pumas con Inglaterra, le expulsan a un jugador a Inglaterra. Inglaterra queda con 14 jugadores y gana el partido por 20 puntos. Y vos decís, ¿cómo puede ser que con un jugador menos ellos hayan optimizado y hayan hecho uso de todos los beneficios que tenían sus jugadores para aplicarlo en la táctica? Si te pones a ver hoy con las redes sociales, en Instagram hay entrenamiento de combate de la selección inglesa, de los Waratahs, de todas las potencias que hoy están haciendo este tipo de gestos deportivos en la pesca, en el 1 a 1, en el doble tackle. Entonces, eso es lo maravilloso, que el jugador, cuando desarrolla ese hábito, se le abre un mundo en el juego, ¿sí? Y hoy te pones a ver que los 15 jugadores de un equipo son los que taclean, son los 15 que raquean. Muchas veces en un mall se involucra algún tres cuartos. Entonces, sí, aparte una destreza en común, porque el scrum solo forma el pilar, digamos, la segunda línea y la tercera. Los tres cuartos no, en definitiva. Así es. Antes de terminar, dos cosas. Primero, quiero que nos cuente lo que tenés próximamente, una formación, una capacitación en realidad en Italia. Y por último, creo que es la nota de color, que creo que va a ser la parte más rica de tu viaje, es participar en el Mundial con los chicos discapacitados de rugby. Pero contanos primero la capacitación. Bueno, ahí vamos a ir a Italia como todos los años, de la mano del Tano Serioni y de Gastón Cuello, a dar cursos, donde ahí hacemos trabajo en infantiles, en juveniles, enseñamos caídas, enseñamos prevención de golpes. Y después, bueno, nos metemos en algunos seminarios teóricos prácticos donde vemos la parte de combate. Y también, bueno, de la mano de Gastón, que está de entrenador de uno de los equipos de Italia, me invita a jugar con los Ability, que es una modalidad que va creciendo. Yo vengo trabajando con algunos chicos en Italia, enseñándole caída, enseñándole ese rugby preventivo. Muy importante en un chico con discapacidad, digamos, aprender a caer con sus limitaciones que pueda tener, pero bueno, uno estratifica la lesión en definitiva o el riesgo que se golpee. Así es, así que bueno, va a ser una experiencia muy buena. Esperamos que la podamos compartir. Estás invitado. Vamos a ver si podemos llegar a ese viaje. Así que bueno, la verdad que la información que tenemos es riquísima, hay mucho más para hablar. Dejemos abierto para hablar cosas ya o del ataque o de la defensa. Y nada, contanos por ahí algo que se me haya escapado, que no te haya preguntado, que considere que sea importante para ir cerrando un poco este programa. Bueno, quizás, digamos, una de las cosas más importantes que siempre hablo con los entrenadores es darle continuidad a este tipo de estímulos, porque muchas veces se los utiliza en postemporada o en pretemporada y durante el año, ya sea por la intensidad de los partidos o por otras cuestiones, no se los prioriza. Yo creo que hay que entrenarlo todo el año y de que hay que incorporarlo, porque el rugby actual va evolucionando tanto que en los pequeños detalles es como que está la diferencia. Y hoy
vos ves, digamos, equipos de primera división acá en Tucumán que tienen jugadores que están jugando en franquicias, que tienen jugadores que emigran y que de repente ese chico que está formado de una forma, o sea, que está formado de una manera en juveniles y que sube a primera, después se topa con un rugby internacional de otra velocidad, de otro gesto físico y quizás no puede desarrollarse. Entonces, creo que hay que copiar lo que hacen las potencias en definitiva, que es tenerlo al entrenamiento de combate todo el año. Bueno, la verdad que estoy de acuerdo con lo que acaba de decir, porque en definitiva el aprendizaje del gesto motor se da simplemente por repetición. Totalmente. Que no tenga el error o sacarlo al error en definitiva. Así que bueno, muchas gracias Fede, gracias por la presencia como siempre. Gracias a vos. Así que un gusto. Hemos terminado un programa más de High Perfo Deportes con nuestra super especialidad dentro de lo que sería una especialidad dentro de lo que podría ser el ataque y la defensa. Y bueno, quedan muchas cosas para futuros programas de cosas muy técnicas y más específicas vinculadas con el rendimiento deportivo. Estamos terminando un programa más de High Perfo Deportes y vemos cómo la especialidad y el conocer el deporte del judo, ¿sí?, nos aplica y nos da beneficios en el rendimiento deportivo. Hemos visto un contexto general de lo que es la aplicabilidad del judo en el rendimiento deportivo, un poco de historia, hemos visto referentes a nivel internacional y vemos qué pasa en el deporte en las distintas situaciones de combate. Dejamos abierto a futuros programas donde vamos a hablar de cosas ya más específicas, más técnicas, más biomecánicas, que hacen a esos pequeños detalles del alto rendimiento.